explosiva, atrevida, actriz, Brother to my dad's for the summer. provocadora, comprometida con los animales y el medio ambiente, I am here as I want to see the wolf call ended. ganadora de infinidad de premios, And the winner, Miley Cyrus, Wrecking Ball! y por supuesto, excelente cantante. Hoy les traigo la vida de Miley Cyrus. Nació el 23 de noviembre de 1992 con el nombre de Destiny Hope Cyrus. Es hija de la productora y actriz Leticia T. Cyrus y del famoso cantante y compositor Billy Ray Cyrus, que por si no lo conocen, les muestro una de sus famosísimas canciones. Sus padres la llamaron Destiny Hope porque creían que podría lograr grandes cosas en la vida, y le dieron el sobrenombre de Miley, que proviene de Smiley y significa sonreír, porque tenía la predisposición para hacerlo. Es la tercera de 5 hermanos, Brandy, Noah, Bryson y Trace. Se crió en una granja de 520 acres en Franklin, Tennessee, y asistió a la Heritage Elementary School, época en la que estuvo muy cerca de su abuelo paterno, el político demócrata Ronald Ray Cyrus. Fue criada cristiana y bautizada en una iglesia bautista del sur, siendo su madrina la famosa cantante Dolly Parton. Miley mostraba facilidad para actuar desde muy pequeña. Escúchenla. Sweet home on the radio, what do things have to change? Aunque tenía talento, no tuvo la posibilidad de hacerlo profesionalmente hasta los 8 años, cuando sus padres se mudaron a Toronto, en Canadá. Pues resulta que un día, mirando el trabajo de su padre mientras filmaba la serie de televisión, Doc lo tomó del brazo y le dijo: «Papá, esto es lo que quiero hacer, yo quiero ser una actriz». Muy rápidamente comenzó a tomar clases de canto y actuación en el Armstrong Acting Studio en Toronto, y en su primer papel interpretó a una niña llamada Kylie en la misma serie Doc. A la edad de 11 años supo que estaban abiertos los castings para lo que sería Hannah Montana, una serie de televisión infantil original de Disney Channel, sobre una adolescente que vive una doble vida secreta como una estrella del pop. Miley envió una cinta de video para visionar el papel de la mejor amiga, pero recibió una llamada donde le pedían que probara para la estrella principal, Chloe Stewart. Finalmente recibió el papel con su propio nombre, Miley Stewart. Este hecho propulsó a Miley al estatus de ídolo adolescente. La revista Time informó que el fenomenal éxito se debía en parte a su talento y en parte a la habilidad de Disney al marcar territorios, coleccionar multimedias y a promocionar a Hannah Montana adecuadamente. Todo esto hizo que se convirtiera en la primera artista en tener ofertas de televisión, cine, productos y música dentro de la compañía Disney. Como la carrera de Miley había comenzado, su madre tomó varias decisiones importantes. La hizo firmar con Michelle Gosselt, especialista en la creación de estrellas infantiles, que había sido quien había arreglado la audición para Hannah Montana, por lo que es a él a quien se le atribuye su descubrimiento. En el año 2004 comienza una relación con Nick Jonas, uno de los componentes del grupo Jonas Brothers, que duró aproximadamente 2 años. Ya en el año 2006, justamente el 26 de marzo, se estrena el primer episodio, obteniendo la mayor audiencia jamás registrada en un programa de Disney Channel. Y ya el 28 de marzo fue puesto a la venta el primer sencillo del álbum, que llevaba el nombre de la serie The Best of Both Worlds, y fue escrito por el propio padre de Miley. El tema, que habla acerca de tener una doble vida, debutó en el puesto 92 del Billboard Hot 100. Al siguiente año, 2007, exactamente el 26 de junio, se publicó un álbum de 2 discos producidos por Hollywood Records y Walt Disney Records. El primero, Hannah Montana 2, que fue la banda sonora de la segunda temporada de la serie. De los 9 temas interpretados por Miley, 8 fueron acreditados a Hannah Montana, y uno, un dueto con su padre titulado I Learn From You, fue acreditado a ella.
El segundo álbum, titulado Meet Miley Cyrus, fue el debut de la cantante, acreditado a su propio nombre. El mismo se posicionó en el número 1 en el conteo del Billboard 200 y posteriormente obtuvo 3 discos de platino de la RIAA. See You Again fue el primer sencillo y el primero en estar ubicado en los 10 primeros puestos de la lista del Billboard Hot 100. Durante este año también mantiene una relación de 9 meses con Justin Gaston, que había salido del reality show Nashville Star, organizado precisamente por el padre de Miley. Ya en el otoño se embarcó en su primera gira Best of Both Worlds para promover los 2 discos. Las entradas se agotaron en cuestión de minutos y llegaron a costar un máximo de $2,500. Un funcionario de Ticketmaster comentó: "El infierno no tiene tanta furia como el niño haciendo un berrinche". También se llegó a decir que no había existido una demanda de este nivel o intensidad desde los Beatles o Elvis Presley. En junio del siguiente año, 2008, la discográfica publicó un segundo álbum de estudio titulado Breakout. La cantante afirmó que fue inspirado por lo que estaba pasando en su vida en ese último año. 8 de las canciones del álbum fueron coescritas por ella, por lo que dijo: "Escribir canciones es lo que realmente quiero hacer en mi vida para siempre. Solo espero que este disco presente que, más que nada, soy compositora". El álbum debutó en el puesto número 1 del Billboard 200 de los Estados Unidos, con ventas de 371,000 copias en la primera semana de lanzamiento. Su primer sencillo, Seven Things, alcanzó el puesto número 9 en el Billboard Hot 100. También en ese año puso la voz de Penny en la película de animación Bolt, con reconocimiento de la crítica hacia su actuación de voz. La canción I Love Loves You, hecha para la película y que cantó a dueto con el famoso actor John Travolta, fue coescrita por ella también, recibiendo una nominación a la mejor canción original en los premios Globo de Oro. En el año 2009 protagonizó el papel de Miley Stewart, Hannah Montana, en la película Hannah Montana. Tanto la película como su banda sonora contienen 12 canciones originales interpretadas por ella, las cuales fueron un éxito comercial. El sencillo principal fue este, The Climb, que debutó en la posición número 6 del Billboard Hot 100 y estuvo considerada la número 84 entre las más importantes de la década 2000-2010. También está este bellísimo tema que cantó junto a su padre, Butterfly Fly Away, que debutó en el puesto número 62 del Billboard Hot 100. Ese año también lanzó un EP titulado The Time of Our Life, publicando este sencillo, Party in the USA, que fue elogiado por su letra y la voz de Miley. Además, tuvo un gran éxito comercial, alcanzando los 10 primeros puestos en las listas musicales de países como Australia, Canadá, Francia, Hungría, Irlanda, Japón y Nueva Zelanda. En Estados Unidos ocupó el número 2 en el Billboard Hot 100 y se convirtió en el 6º sencillo digital más vendido de ese año. Continuamos con ese mismo año. El 7 de diciembre cantó ese mismo tema para la reina Isabel II y otros miembros de la familia real británica en el Royal Variety Performance. Al siguiente año, 2010, Miley ya había comenzado la transición a una imagen más adulta, por lo que sus representantes negociaron un acuerdo para que el novelista Nicholas Sparks escribiera el guión de una película para presentarla a un público maduro, lo que fue importante para ella, porque no quería volver a actuar como cantante. Y así dijo: "No quiero hacerlo más, no tienen idea cuántos musicales tocan a mi puerta, quiero hacer algo un poco más serio". Y entonces es cuando protagoniza la película La Última Canción, junto al actor Liam Hemsworth, el hermano del también famoso actor conocido como Thor, que estuvo dirigida por Julie Ann Robinson. Este fue uno de los temas que interpretó en la misma When I Look at You, que alcanzó el puesto número 16 en el Billboard Hot 100. Durante el rodaje de la película se enamora de Liam, con el que empieza una relación amorosa.
Ese mismo año, exactamente el 21 de junio, lanza el primer sencillo del álbum con el mismo nombre, Can't Be Tamed, que se ubicó en la 8ª posición de la lista de Billboard Hot 100. En el video, como pueden ver, aparece disfrazada como un ave, con lo cual se dijo que era más sexy que sus anteriores proyectos. Llega el año 2011, año en el que protagoniza la película Peligrosamente Infiltrada. La misma se estrenó el 9 de septiembre por primera vez en los Emiratos Árabes Unidos y se distribuyó directamente para video en los Estados Unidos el 5 de febrero de 2013. También el 5 de diciembre del mismo año se presenta en el programa Saturday Night Live cantando este tema, I'm Sorry, but I'm Not Perfect, teniendo que ver con varias de las controversias que había protagonizado. Por ese tiempo comienza a llamar la atención, cuando empieza a salir con el actor y modelo Kellan Lutz, conocido por haber participado en la saga de Crepúsculo, pero nunca se confirmó una relación amorosa. Después de esto se embarcó en la gira Gypsy Heart Tour, visitando Latinoamérica, Asia y Oceanía, y recaudando más de $26 millones con tan solo 21 conciertos. La artista expresó su deseo de visitar estos países al comentar, solo quiero ir a lugares donde voy a conseguir el mayor cariño y me sienta cómoda. Esta gira fue el fin de su etapa en la compañía Disney y su antigua discográfica Hollywood Records. Al siguiente año 2012 se lanza un disco recopilatorio en honor a Bob Dylan, en el que Miley canta este tema, Chimes of Freedom, convirtiéndose en el más descargado del álbum en iTunes, llegando al puesto número 68 en Estados Unidos y al número 3 en Australia. Luego en marzo se estrenó la nueva temporada de Punk de la cadena de televisión MTV, en la que Miley participó en 3 episodios, donde realiza bromas a personajes famosos, pero en el primer episodio pasó de ser la que hacía las bromas a que se le hicieran a ella, cuando Justin Bieber le hizo esta. Más tarde, el 4 de mayo, se estrena la película LOL, dirigida por Lisa Azuelos, en la que Miley Cyrus es protagonista junto a Demi Moore, Ashley Greene y Douglas Booth, pero no tuvo mucho éxito en Estados Unidos, aunque después sí lo tuvo en Alemania, Rusia y Noruega. Siguiendo con el mismo año, el 4 de julio lanzó la canción Morning Sun, tema que pertenece al álbum Mixtape Volumen 1 de Rock Mafia con críticas positivas. Y ya a finales del año, justo el 24 de diciembre, lanza una versión de este tema Jolene, de su madrina Dolly Parton. También por esta fecha colaboró con el rapero William en el tema Fall Down, perteneciente al álbum Willpower. La canción obtuvo una recepción moderada a baja, aunque fue certificada con disco de oro en Nueva Zelanda y de platino en Australia. Al siguiente año, 2013, lanza su disco Bangers, con la discográfica RCA Records, y producido por Mikey Will Made It, quien a su vez tuvo una relación amorosa con la cantante. Este fue su primer sencillo, We Can't Stop, que obtuvo un gran éxito comercial, alcanzando el puesto número 1 en países como Nueva Zelanda, Reino Unido, Escocia e Indonesia. Además, alcanzó los 10 primeros lugares en Estados Unidos y otros países, por lo que tuvo 2 discos de platino certificados por la RIAA. El segundo sencillo, publicado el 25 de agosto de ese año, fue este, Wrecking Ball, una balada compuesta por Miley y producida por Dr. Luke. La canción alcanzó la primera posición del Billboard Hot 100, por lo que se convirtió en el primer sencillo número 1 de la cantante en dicha lista. También en octubre, Miley Cyrus fue portada de la revista estadounidense Rolling Stone, donde apareció desnuda cubriéndose sus pechos con sus brazos, mientras surgía del agua de una piscina.
Y ya el 17 de diciembre se publicó su tercer sencillo, Adore You, que recibió opiniones generalmente favorables. Los críticos elogiaron su producción y la entrega vocal de Miley. En cuanto a su recepción comercial, alcanzó la cima de las listas de streaming songs y el número 22 en la lista del Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. El video musical, como pueden ver, provocó polémicas por su contenido sexual, por lo que finalizó ese año siendo la persona más buscada en las redes sociales. Debido a su éxito, los canales NTV y ABC la nombraron la artista del año, mientras que la revista Time la consideró una de las personas más relevantes. Llega el año 2014 en el que Miley Cyrus sería la imagen de Marc Jacobs para su campaña de primavera-verano. También el 29 de enero de ese año realizó un concierto acústico para el programa MTV Unplugged, donde la podemos ver con Madonna, que fue la artista invitada, siendo considerada esta actuación como otro momento legendario de la música pop. Al siguiente mes inició su gira mundial Banger. Los espectáculos tuvieron opiniones mayoritariamente positivas e incluso fueron comparados con los de la cantante Madonna, aunque hubo varias controversias por el contenido explícito que mostró durante los mismos y por este beso lésbico que se dio con la cantante Katy Perry. Por otra parte, el 18 de mayo, la cantante actuó junto con la banda The Flaming Lips en los Billboard Music Awards, interpretando una versión de los Beatles, Lucy and the Sky with Diamonds, donde fue galardonada con 2 premios. Días después, exactamente el 2 de junio, se presentó una nueva figura de cera de la cantante en el Museo Madame Tussauds de Berlín. 2 meses después, el 24 de agosto, asistió a los MTV Video Music Awards, donde estaba nominada en 2 categorías, y de las cuales ganó el video del año por su sencillo Wrecking Ball. Miley Cyrus, Wrecking Ball! Durante el momento de la entrega de dicho premio, en lugar de subir al escenario a recogerlo, dejó que un joven indigente llamado Jesse lo recogiese en su nombre, para dar un discurso sobre la indigencia y la pobreza juvenil que hay en los Estados Unidos, llamando a los espectadores a que ayudasen en la causa de la fundación My Friend's Place en la que colabora. Al día siguiente de la gala, The New York Times informó que la fundación consiguió recaudar más de $200,000, pero algo curioso sucedió. Resulta que el 29 de agosto se informa que Jesse, el joven que había recogido el premio, tenía una orden de captura por la policía desde noviembre de 2011, lo que hizo que generara en Twitter un total de 138,792 tweets por minuto, situando Miley en la 7ª posición de la lista anual. Poco después, la MTV nombró esta acción solidaria como el mejor momento de la cultura pop de ese año. También por este tiempo mantiene una relación con solo 2 meses con Jared Leto, y sobre todo la revista Star dijo: mantienen una relación fuera de formalidades y compromisos, su vínculo es rigurosamente sexual, además de ser buenos amigos, ambos se los pasan muy bien en la cama, y descartan cualquier tipo de planteamiento que conlleve la palabra pareja o novios. Siguen pasando los meses y el 10 de septiembre, durante la Semana de la Moda de Nueva York, Miley mostró Dairy Hippie, una colección de accesorios que diseñó y elaboró con sus propias manos, para el desfile de primavera-verano de Jeremy Scott, con el que ha colaborado. Con respecto a esto comentó: mi arte es una expresión o metáfora de mi vida. Siempre he sido muy afortunada. 5 días después, la revista estadounidense Forbes publicó la lista de los artistas más poderosos del momento, donde Miley Cyrus apareció como la 4ª cantante más poderosa de ese año y la 8ª en la clasificación general de los músicos, con una fortuna de $36 billones. Seguidamente, el 29 de octubre, durante la gala benéfica de los AMF Art Awards celebrada en Los Ángeles, fue galardonada con el premio solidario al mejor ídolo por su labor en la ayuda de la investigación de una cura para el SIDA, causa a la que la cantante donó más de $500,000. Y continuamos con la vida de Miley Cyrus. A punto de cumplir casi 22 años, comienza una relación con Patrick, uno de los hijos del famosísimo actor Arnold Schwarzenegger, pero se rompió 5 meses después, cuando Patrick comenzó a salir con la bellísima modelo Maria Shriver. Llega el año 2015 y exactamente el 15 de febrero participó en un programa especial de Saturday Night Live por su 40 aniversario, rindiendo tributo a Paul Simon con la interpretación de este tema, 50 Ways to Leave Your Lover.
Por esta época, Miley Cyrus confiesa ser bisexual y comienza una relación con la modelo de Victoria's Secret, Stella Maxwell. En su momento confesó: "No tengo en cuenta el sexo de la persona a la hora de enamorarme o de tener una relación". También en la primavera de ese año cuenta con su propia sección en la revista americana V, de la cual ha sido portada en varias ocasiones y con la que mantiene una buena relación profesional. En esta sección titulada Diary of a Dour Hippie, mostrará cada vez más su visión del mundo y compartirá imágenes exclusivas de su vida personal. Llegan los premios MTV Video Music Awards de ese año, en los que hace de anfitriona. La presencia de la cantante fue trending topic durante toda la noche, por sus estilismos y por la sorpresa preparada al final de la gala, al interpretar su nuevo sencillo Do It, del nuevo álbum Miley Cyrus Her Dad Pats. A mediados de septiembre viajó a Canadá, exactamente a la zona de British Columbia, para promover la salvación de los lobos en peligro de extinción, en donde estaban siendo asesinados, haciendo una campaña en contra del maltrato animal. 2 meses después se estrena la película Free Health, protagonizada por Julianne Moore y Elliot Page, en la que Miley participa en la banda sonora con este tema, Hand of Love, una canción escrita por la compositora Linda Perry y producida por Kerry Brown. Poco después, la cantante asistió a la gala de los Vanguard Awards en Los Ángeles, donde fue galardonada por la comunidad LGBT y la libertad de expresión. Y ya en diciembre fue nombrada por la revista británica NME como una de las personas del año por su actividad artística y por la gran labor solidaria realizada durante ese año. Llega el año 2016 en el que participa en Crazy Sixth Sense, una miniserie dirigida y coprotagonizada por Woody Allen. También ese año participa como asesora del programa La Voz, ayudando a Adam Levine, Alicia Keys y a Blake Shelton Dream en las primeras fases del programa. Y siguiendo con ese mismo año, el 31 de mayo, participa en el estreno del programa de la NBC Maya y Marty, donde actúa en directo, interpretando esta versión I'm Your Man de Leonard Cohen. El 29 de septiembre hizo de presentadora del programa The Ellen Show, debido a que su amiga Ellen DeGeneres se encontraba enferma e indispuesta para presentarlo, y le pidió a la cantante que la sustituyese como anfitriona. Al siguiente año 2017, durante la toma de posesión de Donald Trump, participa en una manifestación en Los Ángeles, conocida como Marcha de las Mujeres, donde realizó un breve discurso reclamando el derecho de las mismas, el derecho a la salud, el de una educación pública de calidad y la igualdad de derechos de las personas LGBT. Ese año también saca este tema, Malibu, perteneciente a su sexto álbum Younger Now, que se lanzó en descarga digital y streaming. Los críticos vieron el tema como indicativo de la transición para convertirse en una artista más suave y más alejada de su imagen previamente controvertida. Finalmente se convirtió en la 18ª entrada de Miley en la lista estadounidense del Billboard Hot 100 y su 8ª entrada en el Top 10. También por este tiempo, exactamente el 1 de octubre, se presentó por sorpresa durante un concierto de Billy Joel en el Madison Square Garden de Nueva York, uniéndose a él y su banda para interpretar algunas de las canciones del cantante. Asimismo, la cantante también se unió al actor Adam Sandler en honor a las víctimas del tiroteo de Las Vegas para interpretar la canción No Freedom. Ladies and gentlemen, Miley Cyrus. Un mes después, el 4 de noviembre, fue la invitada musical del programa de televisión Saturday Night Live, donde interpretó por primera vez en vivo 2 canciones del álbum mencionado anteriormente, Younger Now. Una de ellas fue esta, Bad Mood, y esta otra, I Will Die For You. A finales de ese mes actuó junto con su equipo The Voice interpretando una versión del clásico de Shania Twain, Ma'am, I Feel Like a Woman, recibiendo buenas críticas e incluso las alabanzas de la propia Twain.
Llega el año 2018 y exactamente el 28 de enero protagonizó uno de los momentos más comentados de la gala de los premios Grammy, cuando actuó junto al famoso cantante Elton John interpretando uno de su clásico Tiny Dancer. El 2 de mayo de ese mismo año lanza una colección para Converse, tanto de calzado como prendas de ropa, diseñada por ella misma. Al siguiente mes participó en una gala homenaje del famoso actor George Clooney, donde interpretó una versión de este tema, Men of Constant Sorrow. Ese mismo mes forma parte del elenco de la quinta temporada de la serie de Netflix Black Mirror bajo el nombre artístico de Ashley O, donde también pone la voz a la banda sonora con el mismo nombre. De este modo, la cantante se convirtió en la primera artista femenina de este siglo en entrar en las listas del Billboard con 3 personajes diferentes: Miley Cyrus, Hannah Montana y Ashley O. A finales de año, el 23 de diciembre, y luego de 10 años de una relación intermitente, Miley Cyrus contrajo matrimonio con Liam Hemsworth en una ceremonia familiar en Nashville. Llega el año 2019 en el que participa en la banda sonora de la película Los Ángeles de Charlie, interpretando con Ariana Grande y Lana del Rey este tema, Don't Call Me Angel. El 31 de mayo de ese año lanza un EP titulado She's Coming. Esta fue una de sus canciones, Mother Daughter, que alcanzó el número 54 en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos y buenos puestos también en Alemania, Austria y otros países. Y esta fue otra, Dream, que alcanzó el puesto número 11 en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. En agosto de ese año se divorcia de su esposo Liam, admitiendo que aunque siempre amara al actor australiano, había una gran cantidad de conflicto en su relación y que el incendio de su casa fue la razón por la que se casaron, por lo que decidieron que era lo mejor mientras se centraban en ellos mismos y en sus carreras. Pero ahora les muestro lo que se comentó y la verdad de por qué su esposo la dejó, pues resulta, como pueden ver en estas fotografías, Miley aparece besándose con la bloguera Caitlyn Carter cuando todavía estaba casada con Liam. Sobre esta relación, Caitlyn dijo: "Me enamoré tanto de ella como del hombre adulto con el que había estado años antes. Fue una fuerza de la naturaleza similar. No lo tuve que pensar demasiado ni sobreanalizarlo. Salió así y supe que era lo correcto". Después de esta relación y ya en octubre, comienza a salir con el actor, cantante y modelo Cody Simpson. A la vista parecían inseparables, pero una vez más la cosa no salió bien y pusieron punto final a su noviazgo en el verano de 2020, año en el que saca su séptimo álbum de estudio Plastic Hearts, que estuvo producido por Andrew Watt y Lois Bell y que debutó en el puesto número 2 del Billboard 200 de Estados Unidos. Su primer sencillo fue este, Midnight Sky, que alcanzó el puesto número 14 del Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Y este fue el segundo, Prisoner, que grabó junto a la cantante Dua Lipa y que entró en el top 20 de las listas musicales de más de 30 países, incluyendo el UK Singles Chart y el Billboard Global 200. También alcanzó el puesto número 54 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y fue certificada como sencillo de plata en el Reino Unido. Llegamos a este año 2021 en el que Miley Cyrus se ha volcado en las redes sociales documentando para sus seguidores cómo era casi el minuto a minuto de la preparación de un evento en la Super Bowl, así como correr sobre la cinta y preparar la voz. Aquí la vemos ya en la actuación. En el mes de abril hace dúo con Kid Laroi interpretando este tema, Without You.
Al siguiente mes vuelve a tirar de transparencia y sinceridad en su cuenta de Instagram para pedir un favor a todos sus fans: elegir la portada de su nuevo álbum que aún no ha salido. La cantante aparece en dos situaciones que ha desatado las risas entre los usuarios. En la primera de ellas aparece en la parte trasera de un coche de policía después de salir de un club, y en la segunda muestra lo que ocurrió 15 minutos después. Es la escena que representa a muchos después de una noche loca de fiesta. ¿Y qué sucedió? Pues que los fans le han comentado que ponga las dos, una como portada y otra como la parte trasera del disco. Y así, contra otras de las locuras de Miley Cyrus, terminamos esta historia. ¿Qué puedo decir? Pues muy fácil. Qué suerte tenerte en el mundo de la música. Si te ha gustado el video, dale like, compártelo, suscríbete y por favor no olvides accionar la campana para que te avise de nuevos videos. Muchas gracias por estar siempre ahí.